¿Sí? Ya. Ya. Muy bien, muchachos. ¿Iniciamos? Háblame. ¿Iniciamos? No. Muchachos, hablen. ¿Iniciamos? ¿Sí o no? Muy bien. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Buenas noches. Me alegra bastante. Muy bien. Que se han olvidado de saludar, creo, ¿no? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo van en la preparación? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Sí o no? ¿Están estudiando? ¿Están repasando? ¿Sí o nada? Están tristes, están preocupados. No les quiero ver así, están muy tristes. Señorita, ¿por qué estás triste? ¿Qué ha pasado, hija? ¿No te llama? Habla, hija, ¿no te llama? Por favor, si no te llama, escríbele. Yo sé que te va a llamar. ¿Sí? Ya, no estés así triste tampoco, ¿ya? ¿Entendido? ¿Y la señorita por qué estás triste, hija, tú? ¿Tú, señorita? Ajá. ¿A ella no le llama a ti? ¿No se te viene? Muy bien, cuidado, cuidado, cuidado. Vayamos entonces a determinar, muchachos. Vamos, ¿qué tema han desarrollado? ¿Cuándo han desarrollado el curso de lenguaje? ¿No han hecho? Hoy día han hecho. Todo el día ha hecho pizarra. ¿Cómo? No te vas, de verdad, pues. Ya, ¿qué tema han hecho? ¿Qué tema han hecho? ¿Qué tema han hecho? Signo lingüístico. ¿Signo lingüístico y? Hasta las comunicaciones. Comunicación también. Sí, hasta los elementos de la comunicación emisor receptor. Nada más. Hasta ahí. Otra la vida. Oh. Chinito, ¿estás entendiendo? Si ni siquiera estoy iniciando, ¿cómo voy a entender? Ya está, muy bien. Ahora sí, ¿empezamos, chicos? ¿Empezamos rápido? Ya, mira, escúchenme. Ustedes tienen que saber, muchachos, que las 2 horas de la mañana tiene su profesor de teoría. ¿Ya? Entonces, por favor, lo único que quiero es que entiendan la teoría para que de esa forma entiendan la parte práctica. Conmigo vamos a desarrollar más práctica que teoría. Pero no les voy a dejar de lado. Siempre un poquito de repaso de teoría y entramos a la parte práctica. ¿Está correcto? Háblame, ¿sí o no? Ya, entonces no les voy a dejar de lado. ¿Está bien? Muy bien. Empezamos entonces rápidamente, muchachos, con el tema de la... Habla, como no han terminado este tema, habla con el tema de la comunicación. ¿Sí o no? Vamos, quiero que me diga, papi, quiero que me digas. Ahora sí, todos atiéndanme, por favor. Atiéndanme. ¿Listo? Ya, lo único que te voy a pedir es... Ciérrame tu libro. Cierra tu libro. Ahí está, pues, el libro. Ahí está, cierra su libro, ciérrame sus cuadernos. No quiero ver nada, solamente la hojita, por favor. Cierren sus libros, cierren sus cuadernos, no quiero ver nada. Y guárdenme sus celulares, por favor. Guarden sus celulares. Ahí está. Mensaje de texto te va a llegar. ¿Cierto? Modo avión las veces. Ya, si hay esa posibilidad, despídanse de su novio, por favor. Despídanse de su ex. Dile, el profesor más serio ha llegado. Me va a quitar el celular y va a ver el video que anoche te mandé desde la ducha. ¿Está correcto? Ya, entonces guárdame tu celular, por favor. Guarden su celular. ¿Está bien? Ahora sí, ¿sí o no? Ya está, empezamos entonces. Vamos, chicos, quiero que me digan. Todos nosotros que estamos acá, ¿podemos comunicarnos hablando? Todos nosotros que estamos acá, ¿podemos comunicarnos escribiendo? ¿Podemos comunicarnos mediante mímicas? En conclusión, todos los hombres, o sea, el hombre puede comunicarse de diferentes formas. ¿Sí o no? Sea cual fuere la situación o sea cual fuere la forma, la comunicación en cualquiera de sus formas, fundamentalmente, eminentemente, la comunicación en cualquiera de sus formas, principalmente, viene a ser un habla, viene a ser un... ¿Has hecho ya esa clase, La comunicación en cualquiera de sus formas, fundamentalmente, eminentemente, principalmente, viene a ser un
Habla, viene a ser un... Gracias, viene a ser un proceso. Felicitaciones. ¿Proceso de qué? Quiero que me diga primero, ¿proceso por qué? Gracias. ¿Proceso por qué? Porque tiene fases, ¿sí o no? Ya, quiero que me digas, comprende un conjunto de pasos. Tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. Claro, cuando tú te comunicas con alguien, primero, ¿qué haces? Quiero que me digas, para que tú puedas comunicarte con alguien, primero, ¿qué haces? Piensas, elaboras un mensaje en el cerebro y después de elaborar, ¿te lo guardas? No, ¿qué haces? Lo transmites. Dime, ¿sí o no? Ya, ¿y la otra persona qué hace? ¿Y la otra persona qué hace? Lo recibe y luego lo procesa, lo interpreta, lo analiza. Por eso decimos que la comunicación es un proceso. Toda persona para comunicarse comprende automáticamente o realiza un conjunto de pasos. Primero lo elabora y luego lo transmite. La otra persona lo recepciona y luego lo interpreta. ¿Me dejó entender? Por eso decimos que la comunicación es un proceso. ¿Entendido? Ya, ¿proceso de qué? ¿Proceso de qué? Rápido, rápido, rápido. ¿Proceso de qué? ¿Proceso de? ¿Proceso de? ¿Interacción? ¿O proceso de? ¿O proceso de? Relación, papi. Dime, ¿sí o no? Oye, ya no debería hacer esto, ¿ah? Ahorita ya solamente estaría resolviendo las preguntas, pero te está haciendo recordar. Ya, proceso de interacción y proceso de interrelación. Quiero que me digas, una persona para comunicarse, o cuando se comunica, ¿qué hace? ¿Interactúa o no? Dime, tú cuando te comunicas, ¿interactúas o no? Y no solamente interactúas, también te interrelacionas o no. Por eso decimos que la comunicación viene a ser un proceso de interacción o interrelación. Porque toda persona cuando se comunica, interactúa. Toda persona cuando se comunica, se interrelaciona. ¿Pero dónde? ¿Dónde interactúa? ¿Dónde se interrelaciona? ¿Solamente en la academia? ¿Solamente en la academia? ¿Solamente en su casa? ¿Solamente en la punta del cerro? No. ¿Dentro de qué? Dentro de una sociedad. Por eso decimos que la comunicación viene a ser un proceso, proceso social. Gracias. Si en el examen te pregunta, ¿la comunicación es un proceso social? Verdadero. ¿La comunicación es un proceso de interacción social? ¿Proceso de interrelación social? Sí, señor. ¿Me dejo entender? La comunicación no solamente se conforma con esa partecita, con esa definición, sino que la comunicación tiene sus clases. ¿Sí o no? Shh, silencio. La comunicación se clasifica en cuántos y cuáles son. Shh, 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 shh. En dos. ¿Cuáles son? Hoy día has hecho. Humana y no humana. La comunicación se clasifica en cuántos y cuáles son. ¿En cuántos y cuáles son? ¿Cuáles son? Intra e interpersonal. Se clasifica en cuántos y cuáles son. Dos, lingüística y no lingüística. Felicitaciones. Se clasifica en cuántos y cuáles son. Hoy día has desarrollado. ¿Por qué abres tu cuaderno, mami? Crespo. La comunicación se clasifica en cuántos y cuáles son. No me respondes, te vuelvo lacio. Habla. Felicitaciones, señor. Gracias. Muy amable. Muy bien. Felicitaciones. La comunicación se clasifica en dos. ¿Cuáles son? Humana y no humana. Gracias. Por fin. La comunicación se clasifica en dos. ¿Cuáles son esas? Tenemos una comunicación humana y luego tenemos una comunicación no humana. Dime, ¿sí o no? Vamos, ¿dentro de humana? Dentro de humana. Claro, tenemos una comunicación humana. Lingüística o habla, lingüística o verbal. ¿Su otro nombrecito, sí o no? ¿Y la otra? Claro, gracias. No lingüística o no verbal. Dime, ¿sí o no? Gracias. Entonces, dentro de una comunicación humana, tenemos una comunicación humana. Vamos, tenemos una comunicación humana. Habla. Lingüística o verbal. ¿La otra? Te he enseñado cantando. Tienes que hacer cantando.
Ya, vamos, la comunicación se clasifica en... Habla, se clasifica en 2. ¿Cuáles son? Humana, no humana. Dentro de humana, lingüística o verbal. Oye, el ritmo es lingüística o verbal, no lingüística o no verbal. Dime, ¿sí o no? Oye, yo te he dicho, guárdame el celular, no me estés grabando, cavernícola, ya sabes. Ya está. Vamos, quiero que me digas. Cuando hablamos acerca de una comunicación lingüística verbal, ¿cómo se desarrolla? Háblame. Gracias. ¿Una comunicación lingüística o verbal se desarrolla? Gracias. Se desarrolla con palabras. Obvio, papi. Se desarrolla con palabras. ¿Y una comunicación humana no lingüística o no verbal se desarrolla? Habla. Sin palabras. Ya está. Yo sé que han hecho esto. ¿Entendido? Vamos, si es con palabras, lingüístico o verbal. Si es sin palabras, no lingüístico o no verbal. En esta clase ¿hay comunicación? En esta clase ¿hay comunicación? Ya, ¿y esta comunicación es humana o no humana? Esta clase, humana o no humana. Lingüística o no lingüística. Verbal o no verbal. ¿Por qué? Porque se desarrolla con palabras. Ya sea con palabras habladas o ya sea con palabras escritas. ¿Me dejo entender? Estás manejando tu camioneta y ves que el semáforo está en color rojo. ¿Hay comunicación? Sí. ¿Cómo que no? Estás manejando tu camioneta, ves que el semáforo está en color rojo. ¿Qué haces? Vamos, ¿te vas? ¿Avanzas o te paras? Dime, ¿hay comunicación o no? Sí. Correcto, señor. ¿Humana o no humana? Habla, ¿humana o no humana? ¿Lingüística o no lingüística? ¿Verbal o no verbal? ¿Por qué? Porque se desarrolla sin palabras. ¿Acaso el semáforo te dice alto? ¿Acaso el semáforo te dice, oye, quédate ahí? No, se desarrolla sin palabras. Es fácil. O sea, si alguien te dice, mi amor, te amo. Cada uno de estos, ¿qué es? ¿Qué cosa es esto? ¿Palabra? Palabra. Dime, si es con palabras, lingüístico verbal. Y si solamente te envían un corazoncito. Te amo, Quispe. Háblame, dime, sí o no. Vamos, si es con palabras, lingüístico verbal. Sin palabras, no lingüística o no verbal. ¿Está correcto o no? Ya está. Ahora quiero que me digas, dentro de una comunicación no humana tenemos a quién. Tenemos una comunicación animal y luego tenemos una comunicación habla vegetal. Dime, ¿los animales se comunican? Sí. No solamente los animales, no solamente el hombre, sino que las plantas también se comunican. ¿Sí o no? Sí. En conclusión, todos los seres vivos. Dime, ¿sí o no? Ahora quiero que me digan, ¿los animales se comunican? Sí. ¿Pero mediante qué? Obviamente mediante los sonidos. Pero ese sonido está englobado dentro de un término general. Quiere decir que los animales se comunican mediante los... Habla, mediante los instintos. ¿Qué es una comunicación instintiva? ¿Qué es una comunicación instintiva? ¿Has hecho esta clase? ¿Qué es eso? Oye, una comunicación instintiva es una comunicación no pensada. Es una comunicación no razonada. Dime, ¿los animales para comunicarse piensan? ¿El hombre? El hombre sí, pero los animales no. En un salón me dice, profe, mi loro habla. Mi loro habla. Para que pueda hablar, ¿hará uso de la razón? No, ¿el loro qué hace? Imita, repite. Pero para que pueda imitar, para que pueda repetir, ¿hace uso de la razón? Sencillamente no. ¿Entendido? Sí, profe, sí habla. Entonces me traes para la siguiente. Voy a preguntar, a ver qué opina acerca de la realidad actual del Perú. ¿Te das cuenta o no? Entonces, tu loro para que pueda hablar, automáticamente eso, él solamente imita. Esa comunicación lo realiza mediante los instintos. ¿Alguna vez ustedes han visto a una perra en su celo? Dime, ¿sí o no? Dime, cuando una perra está en su celo, ¿cómo está? Habla. Oye, cuando una perra está en su celo, todo su cuerpito segrega feromonas. Segrega un olorcito. ¿Sí o no? Ya, entonces cuando una perrita está en su celo, todo su cuerpito segrega un olor. ¿Y ese olor a dónde llega? Llega acá.
llega acá. O sea, llega al olfato del perro. No vayas a pensar que yo soy el perro, no. Llega acá. Y el perro y empieza a buscar, ¿sí o no? ¿Por qué crees que de acá a 1 cuadra, 2 cuadras, los perros están viniendo en cola? ¿Por qué? Porque tu perra agarró el teléfono y dijo, no, oye perros, venga, ya está en mi celo. No, señor. Dime, ¿sí o no? No. Entonces, automáticamente, ese olor llega al olfato del perro y el perro empieza a buscar. ¿Ves? Acá hay una perra. Es lo que es el perro. ¿Me estás entendiendo? Es lo que es el perro. Empieza a buscar. Ya, imagínate, ¿ya? Imagínate. Supongamos que tu perrita está en su celo. ¿Ya? Obviamente que tu perrita quiere copular. Sí o sí, tiene que copular. Abres tu puerta y supongamos que tu perra sale de tu casa y se topa con 4 distintos perros. Se topa con Chihuahua, con un Doberman, con un Bulldog y un pastor alemán. ¿Acaso tu perra en ese momento, para que pueda copular, hace uso de la razón? ¿Piensa? ¿Acaso en ese momento dice, ah, ya, muy bien, son 4 perros, así que con los 4 yo no voy a copular? ¿Dice eso? No, señor. No. ¿Y acaso en ese momento dice, ah, entonces por acá, entonces en este caso por descarte? ¿Sí o no? Oye, ¿sabes qué, Chihuahua? Tú eres muy pequeñito, no me vas a satisfacer, ándate. No dice eso. ¿Sabes qué, Bulldog? No me gusta tu boca, ándate. Pastor alemán, contigo sí, ven acá. Dime, piensa para que pueda copular, piensa. Dime, ¿razona? No, pero el hombre sí. Entonces en ese momento, los animales, dime, ¿hay comunicación o no? Hay comunicación, ¿y esa comunicación qué es? Solamente es instintiva. Es una comunicación no pensada. Más bien, ¿qué pasa con esos 4 perros? Dime, más bien, ¿qué pasa con esos 4 perros? Se pelean y el más vivo entra, ¿sí o no? ¿Quién crees? Felicitaciones. El pequeñito, ¿no? Gracias. Entonces dime, cuando la perra copula con el perro, ¿hay comunicación o no? Ya, ¿y esa comunicación es pensada? Solamente es una comunicación instintiva. ¿Me dejo entender? Entonces los animales se comunican mediante los instintos. Dime, ¿las plantas se comunican o no? ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? Estímulo, habla, estímulo, reacción. Claro ejemplo tenemos en la planta del girasol. ¿Alguna vez, por lo menos te has puesto a pensar por qué le pusieron el nombrecito de girasol? Habla, ¿por qué? Claro, gira en torno al sol. ¿Sí o no? Ahora dime, del sol a la flor, ¿qué cosa hay? Del sol a la flor, ¿qué cosa hay? Estímulo. Y cuando gira en torno a él, reacción. Estímulo, reacción. Digo, ¿hay comunicación? Ya, ¿y esa comunicación es humana? ¿Esa comunicación es animal? No, señor, esa comunicación es vegetal. Dime, ¿la planta se comunica o no? Ahí está. ¿Pero a través de qué? A través de estímulo, reacción. ¿Los animales a través de qué? Instintos. ¿Me dejo entender hasta ahí? Vamos, la comunicación se clasifica en... Habla, la comunicación se clasifica en 2. ¿Cuáles son? Humana y no humana. Vamos, dentro de humana. Lingüística o verbal. Felicitaciones. ¿Si es con palabras? Habla, ¿si es con palabras? Lingüístico o verbal. ¿Sin palabras? No lingüístico o no verbal. Los animales se comunican mediante los... Los animales se comunican mediante los... Las plantas se comunican a través de... Estímulo, reacción. La comunicación en cualquiera de sus formas fundamentalmente viene a ser un proceso de ¿qué? Interacción e interrelación. Porque toda persona cuando se comunica, ¿qué hace? Interactúa, se interrelaciona. Pero eso se desarrolla dentro de una sociedad. ¿Entendiste? Habla, ¿sí o no? Gracias. Ahora vamos a recordar todo lo que viene a ser sus. Habla, elementos. Quiero que me digas, ¿cuántos elementos? ¿Cuántos elementos? Vamos, 1 tenemos al emisor, 2 tenemos al receptor, 3 viene a ser el mensaje, 4 automáticamente viene a ser el canal, 5 el código, 6 referente, 7 automáticamente contexto. Pero recuerden que viene a ser contexto situacional. Contexto situacional. Pero si alguien te dice solamente contexto, es una información no cabal. No es una información completa. Para que sea completa tiene que ser contexto situacional.
Cuando yo hablo de contexto situacional, recién puedo hablar de qué? Del lugar. Puedo hablar del tiempo, donde se desarrolla el acto comunicativo. El nombre no solamente es contexto, sino contexto situacional. Esa es la idea completa. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta eso. Gracias, entonces. Vamos, ¿qué hace el emisor? Codifica. Codifica el mensaje y luego, ¿qué? Se guarda. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el emisor? Elabora y transmite. Dime, ¿sí o no? ¿Qué hace el emisor? Primero lo elabora y luego lo transmite. ¿Cuál era su fase? ¿Cuántas fases hay? Quiero que me digas, ¿cuántas fases hay en el proceso comunicativo? Recuerda que solamente tenemos 3. ¿Cuál es la fase en el emisor? Psíquica. Psíquica, fisiológica, física. Psíquica, ¿por qué? Porque el mensaje es elaborado en el cerebro. Fisiológica, ¿por qué? Cuando transmites, ¿qué cosa participa? Órganos fonadores. Física, ¿por qué? Física, ¿por qué? Porque el mensaje está en el aire. Cuando el mensaje está en el aire, está en las ondas sonoras, automáticamente fase física. Vamos, ¿receptor qué hace? Decodifica. Vamos, si el emisor elabora y transmite, ¿el receptor qué hace? Recibe e interpreta. Ahora, ese receptor cuando lo recibe y lo interpreta, utiliza también una fase. ¿Cuál es? Física, fisiológica y psíquica. Solamente es al revés. ¿Sí o no? ¿Cuál es la fase del emisor? Psíquica, fisiológica, física. Ahora para el receptor solamente voltealo. Solamente lo voltea. ¿Sí o no? Correcto. Sería física. Vamos a leer. ¿Por qué física primero en el receptor? Cuando el emisor transmite el mensaje, ¿dónde está el mensaje? En el aire, ¿sí o no? Ahora, ¿el receptor de dónde obtiene el mensaje? Del aire. Por eso es física. ¿Ese mensaje a dónde tiene que llegar? ¿A la punta de su pie? ¿Al lado de su corazón? ¿O al cerebro? Ya, para que pueda llegar al cerebro, ¿por dónde ingresa? Por el oído. Cuando participa el oído, fisiológica. ¿Y a dónde llega? Al cerebro. ¿Dónde lo interpretas? En el cerebro. Fase psíquica. Esa es. Solamente te estoy diciendo nada más, ¿ah? Mensaje. ¿Qué cosa es mensaje? Habla. ¿Qué cosa es mensaje? Viene a ser la información. Viene a ser el contenido. ¿Elaborado por quién? Por el emisor. ¿Para qué? Para transmitir al receptor. En esta clase, ¿quién es el emisor? El profesor. ¿Quiénes son los receptores? Estudiantes. ¿Cuál es el mensaje? El contenido de la clase. Eso viene a ser el mensaje. Vamos, ¿qué cosa es el canal? Es el medio, soporte por donde viaja el mensaje. Dime, ¿sí o no? Vamos, en esta clase, ¿cuál es nuestro canal? Cuando yo hablo de acá hasta donde estás tú, ¿mediante qué viaja el mensaje? Ondas sonoras. Eso es cuando yo hablo. Y cuando yo escribo. Cuando yo escribo. La pizarra. Dime, ¿esta pizarra es un medio físico? ¿Soporte físico? Dime, ¿por dónde viaja o dónde está plasmada? ¿Por dónde viaja o dónde está plasmada la información? Plasmada la información. Es un soporte físico, ¿no? Entonces, en esta clase, el canal viene a ser las ondas sonoras y la pizarra. ¿Me dejo entender? De un celular a otro celular. Yo sé que han hablado en la clase. De un celular a otro celular, las ondas electromagnéticas. De un teléfono fijo a otro teléfono fijo. Nada de ondas. De un teléfono fijo a otro teléfono fijo. Habla de un teléfono fijo a otro teléfono fijo. Están interconectados mediante un cable. ¿Y a ese cable con qué nombrecito lo llaman? Hilo telefónico. Gracias. De un teléfono fijo a otro teléfono fijo, hilo telefónico. De celular a celular, ondas electromagnéticas. En esta clase, ondas sonoras y la pizarra. Estás en tu casa leyendo una carta. ¿Cuál es el mensaje? Perdón, ¿cuál es el canal? El papel. Hoja de papel. No vayas a decir hoja de árbol. Gracias. ¿Qué cosa es el código? Sistema de... Vamos, el código viene a ser un sistema de signos que se dividen en dos. ¿Cuáles son? Código lingüístico y el código no lingüístico. ¿Código lingüístico? La lengua, el idioma. ¿Sí o no? Ya, ¿y el código no lingüístico?
gestos, mímicas, colores, sonidos, ¿sí o no? Ya, ahora sí, quiero que me digas, en esta clase, ¿cuál es nuestro código? ¿Lingüístico o no lingüístico? ¿Lingüístico o no lingüístico? Lingüístico. Ahora quiero que me digas, lingüístico, ¿qué idioma? Español. Entonces, en esta clase, nuestro código es lingüístico español. Y si alguien te dice, causa chung yachtanchin, lingüístico, quechua. Lingüístico, quechua. ¿Me debo entender ahí? Háblame, ¿sí o no? No lingüístico, sonido. Estás jugando un partido. El árbitro te saca una tarjeta roja. No lingüístico, color rojo. Cuando te sacan una tarjeta amarilla. No lingüístico, color amarillo. Ese es el código. ¿Qué cosa es el referente? Es el tema. Es el asunto. ¿Sí o no? Ya, vamos. Quiero que me digas. En esta clase, ¿quién es el emisor? Habla. ¿Quién es el emisor? El profesor. ¿Quiénes son los receptores? Los estudiantes. ¿Cuál es el mensaje? Contenido de la clase. ¿Cuál es el canal? Las ondas sonoras y la pizarra. ¿Cuál es el código? Lingüístico español. Háblame esos dos. Lingüístico español. Ahora, ¿cuál es el referente? Emisor y receptores. ¿De qué tema estamos hablando? La comunicación. Ese es el referente. ¿Entendido? Vamos. ¿Cuál viene a ser el contexto situacional? El lugar. ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde? El salón de la Academia Cadia. Ahora, ¿cuándo? 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 Hoy. ¿Cuándo es hoy, pues? Viernes 12 de enero. Entonces nuestro contexto situacional sería viernes 12 de enero en el salón de la Academia Cadia. Eso viene a ser. ¿Me dejó entender? Ese es el contexto situacional. ¿Me entendiste? Vamos entonces. ¿Cuántos elementos? Habla. ¿Cuántos elementos? ¿Cuántos elementos? ¿Cuáles son? Emisor. Vamos, hazlo sin mirar. Hazlo sin mirar. Solamente recuérdate con contexto, ¿ya? Pero en el fondo es contexto situacional. ¿Entendido? Vamos, trata de no mirar por pizarra. ¿Cuántos elementos? ¿Cuántos elementos? ¿Cuáles son? Emisor. Gracias. Muy amable. Elemento que se encarga de la codificación. 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 Decodificación. Decodificación. Idea codificada. Idea codificada. Información codificada. Información codificada. Soporte físico. Soporte físico. Sistema de signos. Sistema de signos. Temas, subtemas. Temas, subtemas. Lugar, espacio. Lugar, espacio. Tiempo y hora. Tiempo y hora. La comunicación se clasifica en. Se clasifica en. ¿Cuáles son? Humana y no humana. Dentro de humana, lingüística o verbal. Con palabras. Lingüístico verbal. Con palabras. Con palabras. Sin palabras. Sin palabras. La comunicación fundamentalmente viene a ser un proceso de ¿qué? Interacción e interrelación. Porque toda persona, ¿qué hace? Interactúa. Toda persona, ¿qué hace? Se interrelaciona. Ahí está, señor. ¿Me debo entender? Gracias. Ahora vayamos a determinar todo lo que viene a ser los tipos. ¿Puedes o no puedes? Ya, antes de esto, vamos a reconocer otro, ¿ya? Hija, ¿cuál es tu nombre? Señorita, ¿cuál es tu nombre? Cielo, ¿qué haces en la tierra? Habla. Mi amor, ¿qué haces en la tierra? Debe estar arriba. Escúchame. ¿Qué pasa cuando yo digo? En la sala de su casa, la señorita Cielo lee alegremente la carta que le envió su pretendiente desde Huanta hasta Huamanga. Guantino, ¿no? Ya está. Repito, en la sala de su casa, la señorita Cielo lee alegremente la carta que le envió su pretendiente desde Huanta hasta Huamanga. Dale. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el emisor? Pretendiente. Receptor.
receptor, mensaje, mensaje, contenido de la carta, canal, canal, código, código, lingüístico español, código, referente. Claro que es el tema, pero ¿cuál es el tema? Claro, si es su pretendiente, ¿de qué le va a hablar? ¿Va a hablar del deporte? ¿De cuándo va a jugar Ayacucho Fútbol Club? No, ¿de qué va a hablar? Del amor, referentes el amor. Contexto. Contexto, ¿Guanta? ¿Guamanga o la sala de su casa? La sala de su casa, porque ese produce el acto común negativo. ¿Entendido? ¿Ves? Ha reconocido los elementos de la comunicación. Ahorita vas a reconocer en otros elementos. El autor, pues. El autor. El que lee ya sería agente. Igual, si un autor obviamente es su propio, ¿no? Pero si comenta algo, y es otra cosa ya. Si tú comentas algo, ya interviene tu punto de vista. Y cuando ya interviene tu punto de vista, ya eres emisor. Eso es. Otra cosa, hay que tomar en cuenta los verbos, bien claro. Otra cosa es leer y otra cosa es comentar. Cuando tú comentas, interviene tu punto de vista y te conviertes en emisor. Pero cuando lees tal como dice el libro, ¿interviene tu punto de vista? Sencillamente no. Entonces en ese caso eres agente. ¿Entendido? Correcto. Pero agente no es elemento A. Agente es un extra elemento que ayuda en el proceso comunicativo. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta. Vamos entonces. Vamos, profe. Tipos. Tenemos por el código. Quiero que me digas, ¿por el código en cuántos? ¿Por el código en cuántos? 2. ¿Cuáles son? Tenemos una comunicación lingüística y tenemos una comunicación no lingüística. Vamos, comunicación lingüística. Con palabras. Comunicación no lingüística. Sin palabras. ¿Sí o no? Esta clase. Una carta. Periódico. Una obra. El semáforo. Campanario de una iglesia. Señales de humo. Y es fácil. Señor. Vamos. Luego tenemos por el espacio. Vamos, ¿por el espacio en cuántos? ¿Por el espacio en 2. ¿Cuáles son? Habla. Tenemos una comunicación directa y luego tenemos una comunicación indirecta. ¿Cuándo es directa? Gracias. Emisor y receptor en el mismo lugar. Indirecta. Emisor y receptor, diferentes lugares. Esta clase, directa e indirecta. Emisor y receptores, ¿estamos en el mismo lugar? Sí. ¿Nos podemos ver? Sí. ¿Lo vemos o no? Sí. ¿Nos podemos tocar? Sí. ¿Nos podemos agarrar? Sí. Así sí, ¿no? Claro, yo te agarro y tú me agarras, ambos nos agarramos. Es de directa. Voy a preguntar a la señorita, hija, ¿alguna vez has hecho una videollamada a alguien? Dime, ¿sí o no? ¿Te recuerdas esa videollamada que tú has hecho desde la ducha? Habla. Ya, cuando tú has hecho esa videollamada, ¿te has visto con él? Ay, no. Te has dejado en visto. Habla. Ya, vamos. Supongamos que es un varón. Ya, ¿te has visto con él o no? Sí. Pero dime, ¿te puedes tocar? ¿Te puedes agarrar? Sí te puedes ver, pero no te puedes tocar. No te puedes agarrar. Aunque tengas más ganas, no sé qué, pero ya, bueno, no. ¿Eso qué es? ¿Una videollamada qué es? Indirecta. ¿Directa? En el mismo lugar. ¿Indirecta? Diferentes lugares. ¿Sí o no? Háblame, ¿sí o no? Ya. ¿El chateo? ¿Directa, indirecta? Indirecta. ¿Chateamos estando en diferentes lugares? ¿Sí o no? ¿Periódico? ¿Periódico? Vamos, gracias. Por la dirección del mensaje. ¿En cuántos? 2. ¿Cuáles son? Habla, tenemos una comunicación
unilateral y luego tenemos una comunicación habla bilateral. Unilateral, bilateral. ¿Sí o no? Gracias. Su otro nombre de unilateral. Unilateral, unidireccional y vertical. Felicitaciones, hija. Bilateral, bidireccional, horizontal y luego recíproca. Gracias. Eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Entendido? ¿Cuándo es una comunicación unilateral? ¿Cuándo es unilateral? Claro, una comunicación unilateral es cuando te dan por un solo lado. Por un solo lado, hijo. Ajá. O sea, yo te doy y tú no. Tú no me respondes, pues. Ajá. O sea, el emisor envía un mensaje al receptor y el receptor no me contesta. El receptor no me responde. Por eso esa cancioncita, pues, ¿no? Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que hacía ella. Ea, como su mente maquinea. Ah, te recuerdo, ¿no? Hablo. ¿Cuándo una comunicación es bilateral? Una comunicación bilateral es, claro, cuando te dan por los dos lados, ve. Y, vamos, yo te doy y tú me das. Yo te doy, tú me das. O sea, el toque P. Ajá, ese recíproco. Es cuando el emisor envía un mensaje al receptor y el receptor automáticamente sí me contesta, sí me responde. ¿Entendido? Cuando te dejan en visto, unilateral. Cuando me responde rapidito, ya, esta clase unilateral, bilateral. Yo te pregunto algo, ¿me contestas o no? Yo te pregunto algo, ¿me respondes o no? Este es bilateral. Cuando tú me respondes después de 5 minutos, unilateral. Si tú me respondes de 1 hora, unilateral. Tiene que ser en el mismo acto, o sea, en el mismo tiempo, hija. Yo te digo hola, tú me dices hola, profe. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuándo salimos? Hoy. Ya, ahí está. Esa es. Ya está. Vamos por el tipo del. Habla por el tipo del receptor. ¿En cuántos? ¿En cuántos? 2. ¿Cuáles son? Gracias, señorita. Tenemos una comunicación privada y luego tenemos una comunicación pública. Gracias. Privada y pública. ¿Cuándo es privada? Gracias. ¿Número de receptores? Dime. Limitado. Pública. ¿Número de receptores? Ilimitado. ¿Sí o no? Ya. ¿Esta clase privada o pública? ¿Privada o pública? Privada. ¿El número de receptores? ¿Podemos contabilizar cuántos hay? 2, 4, 6, 8, 10, 2. Sí se puede. Igual. ¿Es un grupo cerrado? No, señorita, ¿o estamos transmitiendo? No. ¿No? Señorita, ¿es grupo cerrado, no? ¿O estamos transmitiendo vía Facebook? No, cerrado, ¿no? Es limitado. Es limitado. Pero, ¿qué tal en estos momentos estamos transmitiendo vía Facebook? Es de pública. Pero alguien me dice, profe, pero yo puedo ver cuántos te están viendo. Puedo contabilizar cuántos te están viendo, ¿sí o no? Pero, ¿qué tal yo en este momento estoy viendo tu clase con toda mi familia? ¿Puedes contabilizar cuántos hay? ¿Te das cuenta? Pública. ¿Cuál? ¿Por la dirección del mensaje? ¿Unilateral o bilateral? Siempre es unilateral. Claro. Porque no es en el mismo tiempo. Si te manda y luego te manda. No, pero eso depende del contexto ya, pe. Por ejemplo, si tú le dices, no, oye, la flaca de la derecha me gusta. Y él dice, estás loco, oye. Estás conversando. ¿Y eso qué es? Al mismo tiempo. ¿Entendió? Claro. Pero generalmente una carta, cuando tú le envías a alguien, tiene su tiempo. ¿Está correcto? Claro. Hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? Siguiente, señor. Vayamos a determinar luego por la relación entre el emisor y el receptor. Vamos, entre el emisor y el receptor, muchachos. Por la relación entre el emisor y el receptor, ¿en cuántos? 2. ¿Cuáles son? Habla. Intrapersonal. Y luego tenemos una comunicación interpersonal. ¿Intra cuándo es? Intrapersonal. Conmigo mismo. Contigo mismo. Consigo mismo. Monólogo, soliloquio, reflexión. Dime, ¿sí o no? Voy a preguntarle a la señorita, hija, ¿alguna vez estando sola en tu casa, has hablado contigo misma? Señorita, ¿sí o no? Hija, ¿sufres alguna enfermedad? Claro. Las esquizofrénicas hablan consigo mismas.
Trátate, mi amor, trátate. Trátate. Una comunicación interpersonal mínimamente que tiene que haber dos personas. Otro emisor y otro receptor. Entonces esta clase, intra o inter. Interpersonal. ¿Hay otro emisor? ¿Hay otro receptor? Interpersonal. ¿Me dejo entender? Ya. Automáticamente, claro. Aquí es un ser existente. Es un ser existente. Háblame, ¿sí o no? Para los creyentes y para los no creyentes. Hay que tomar en cuenta esa definición también. Ahora, quiero que me digas una cosita. ¿Estás solita, solito en tu casa? Leyendo ¿Estás solo en tu casa? ¿Estás sola en tu casa? Leyendo una obra literaria. ¿Intra o inter? ¿Intra o inter? Interpersonal. ¿Por qué? Claro, pues el emisor que viene a ser automáticamente el autor es otra persona y tú lees otra persona. Entonces sería interpersonal. ¿Habla sí o no? Y luego, muchachos, por el canal. Vamos, ¿por el canal en cuántos? ¿Por el canal en cuántos? No siempre va a ser en dos, ¿ah? No siempre va a ser en dos. Puede ser en 3, puede ser en 4. ¿Está correcto? Pero en este caso es 6. Ajá. ¿Cuáles son, hija? Habla. Visual. Auditiva. Audiovisual. Olfativa. Gustativa. Y luego viene a ser táctil, señor. Gracias, muy amable. Vamos entonces, una comunicación visual. ¿Cuándo es visual? Cuando el receptor capta el mensaje mediante cuando el mensaje ingresa por los ojos. Cuando lees una obra, visual. Cuando estás frente al semáforo, visual. Auditiva. Captas el mensaje con el oído. Correcto, señor. La música. Correcto. Audiovisual. Escuchas y observas. Cuando ves tu novela favorita. Audiovisual. Tu programa nocturna a medianoche. Audiovisual. Riquito, ¿no? Olfativa. Con la nariz, ¿sí o no? ¿Cómo sabemos si tu novio o tu novia se echó un perfume? ¿Cómo? ¿Por el olor? ¿Sí o no? ¿Cómo sabemos si mi compañero o mi compañera no se ha bañado? ¿Cómo? Por el olor. Pero ahora constantemente está lloviendo. ¿Me estás entendiendo? Porque hay muchos que se bañan solamente con la lluvia. A ver. Gustativa, ¿cuándo? Solamente con la lengua. Solamente con la lengua. ¿Cómo sabes si la comida está dulce o salada? Con la lengua. Tu novia, tu novio ha jugado todo el día y ha sudado fuerte. El sudor baja por acá y luego todo el labio se empapa. Y luego llegas a la casa y, mi amor, bésame. Mi amor, bésame. Empieza a besar. Salado. Ojo, báñate, por favor, báñate. ¿Con qué lo captaste? ¿Con el olfato? ¿O con el sentido del gusto? Gusto. Y cuando está bañadita o bañadito, ahí es. Habla, táctil. Táctil, habla. Cuando el receptor capta el mensaje mediante el tacto. ¿Solamente con la mano? No, con cualquier parte de tu cuerpo. El beso. ¿Será? A ver, el beso será más que gustativo, puede ser táctil, ¿no? O si consideras gustativo, también puede ser táctil. Porque hay algo en contacto con tu cuerpo, ¿no? Háblame, ¿sí o no? Con la un abrazo. Un apretón de manos. Hay algunas chicas que guardan el celular entre los senos. ¿Sí? Ejemplo, mi hermana. ¿Sí? Por ejemplo, mi hermana se acostumbra a comprarse los politos acá abiertitos. Acá. ¿Y dónde lo guarda el celular? Acá. Y cuando ingresa la llamada, ¿aló? Y yo le digo, oye, ¿cómo vas a guardar el celular ahí? No, contra el robo. ¿No te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pero hay algunas señoritas, eso que he visto, hay algunas señoritas que guardan el celular al lado de la parte íntima. ¿Sí? Guardan el celular al lado de la parte íntima. Y cuando yo veo, la parte superior del celular está al nivel de su pantaloncito. Está al nivel de su pantalón. Y como el celular es de este tamaño, la otra parte, ¿dónde está? Acá abajo.
¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Ya supongamos que está en vibrador. ¿Y qué tal tienes mi número guardado? Y yo te llamo en ese momento. Ingresa la llamada y empieza a vibrar ahí. ¿Sí o no? ¿Tienes que contestar o no? Sacas el celular y dices, como tienes mi número, ay, profe. ¿Te das cuenta? Dime, ¿con qué captaste el mensaje? Dime, ¿con qué captaste el mensaje? ¿Con el olfato? ¿Con la vista o con el tacto? Con cualquier parte de tu cuerpo. Háblame, ¿sí o no? Ya, ahora sí, quiero que me digas. ¿En esta clase hay comunicación? ¿En esta clase hay comunicación? Vamos, lingüística o no lingüística. Esta clase, lingüística o no lingüística. Directa, indirecta. Directa, indirecta. Vamos, unilateral, bilateral. Unilateral, bilateral. Privada o pública. Privada o pública. Intra o inter. Intra o inter. Por el canal audiovisual. ¿Me van a entender? Háblame, ¿sí o no? ¿Estás en tu casa leyendo el periódico? ¿Hay comunicación? Dale, lingüística o no lingüística. Lingüística o no lingüística. Directa, indirecta. Directa, indirecta. Unilateral, bilateral. Unilateral, bilateral. Privada o pública. Privada o pública. Intra o inter. Intra o inter. Por el canal. Por el canal visual. ¿Me debo entender? Háblame, ¿sí o no? Vamos, estás frente al semáforo. Estás manejando tu camioneta, estás frente al semáforo. Lingüística o no lingüística. Lingüística o no lingüística. Directa, indirecta. Directa, indirecta. Ah. Hoy, indirecta. No vayas a pensar que cuando esté frente al semáforo que esté en color rojo, el emisor, semáforo. Oye. Cuidadito. Ah. Indirecta. Dale, unilateral, bilateral. Unilateral, bilateral. Bilateral. Privada o pública. Privada o pública. Intra o inter. Intra o inter. Por el canal. Por el canal visual. ¿Cuántos elementos? ¿Cuántos elementos? ¿Cuáles son? Emisor. El elemento que se encarga de la codificación. 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 Decodificación. Decodificación. Idea codificada. Idea codificada. Fases del emisor. Fase del receptor. Vamos, soporte físico. Soporte físico. Sistema de signos. Sistema de signos. Temas, subtemas. Temas, subtemas. Lugar, espacio. Lugar, espacio. Comunicación que se desarrolla en el mismo lugar. En el mismo lugar. En el mismo lugar. Diferentes lugares. Diferentes lugares. Conmigo mismo. Conmigo mismo. De mí hacia ti. De mí hacia ti. No hay diálogo. No hay diálogo. No hay diálogo. Hay diálogo. Hay diálogo. Limitado. Limitado. Ilimitado. Ilimitado. Todo lo que impide. Todo lo que impide. Todo lo que impide. Lo que mata este ruido. Redundancia y retroalimentación. Eso vas a tomar en cuenta. ¿Entendido? Háblame, ¿sí o no? Vamos a las hojas. Vamos a la hojita, por favor. Vamos a la hoja. ¿Ya está todo? ¿Me han entendido? Habla, ¿sí o no? Dale. Vamos a la primera. A. La comunicación es un proceso social desarrollado por todos los seres humanos. ¿Solo por los seres humanos? Falso. ¿Todos los seres vivos se comunican, sí o no? Vamos a la B. ¿El semáforo constituye una comunicación verbal visual? ¿Verbal visual? Falso. Es no verbal visual. Sería no verbal. Ahí dice verbal. Falso. La C. ¿Se puede desarrollar con signos lingüísticos y no lingüísticos? Háblame, ¿sí o no? O sea, cuando dice signo lingüístico, ¿podemos comunicarnos hablando? ¿Podemos comunicarnos escribiendo? ¿Podemos comunicarnos mediante gestos? ¿Mímicas? Correcto, señor. Verdadero, entonces. Vamos a la siguiente.
La D, la comunicación se puede desarrollar con olores y kinésicos. ¿El hombre se puede comunicar mediante olores o no? Sí, mediante los kinésicos. Movimiento de la mano. Movimiento de la mano, ¿sí o no? Verdadero. Verdadero, señor. La D, verdadero. La E. En la comunicación, como mínimo, ¿deben participar dos seres? Falso. ¿Puede participar un solo? ¿Sí o no? Claro, a eso llamamos como intrapersonal. Felicitaciones, señor. Correcto. Vamos a la F. ¿La comunicación visográfica es exclusiva del hombre? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Sabes qué cosa es una comunicación visográfica? Es una comunicación netamente escrita. Una comunicación visográfica es una comunicación escrita. Jala una flecha. Jala una flecha. Anota. Comunicación visográfica es una comunicación escrita. Y dime, ¿una comunicación escrita es exclusiva del hombre o no? Aparte del hombre, ¿qué otro ser puede escribir? Nadie. ¿Es exclusivo o no? Verdadero. Sigue, señor. Correcto. Vamos. Verdadero, entonces la F. G. ¿La comunicación humana puede ser no verbal? ¿Puede ser no verbal? Verdadero. Vamos a la H. En la comunicación, ¿el código es un elemento opcional? Falso. No. Tiene que aparecer los 7 elementos de la comunicación. Vamos a la I. En la comunicación verbal puede ser oral, pero no escrita. Falso. Falso, señor. Ahora sí, ¿podemos entender eso? Vamos, ¿sí o no? Ya, vamos a los elementos, ¿ya? Me vas a reconocer los 7 elementos. Vamos a la 1. Vamos a la pregunta número 1. El profesor de lenguaje dijo, postulantes, las fotografías son imágenes indispensables para un buen aprendizaje. Vamos, ¿quién es el emisor? ¿Quién es el emisor? ¿Quiénes son los receptores? ¿Quiénes son los receptores? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Toda esa información. Postulantes. Las fotografías son imágenes indispensables para un buen aprendizaje. ¿Sí o no? Todo ese es el mensaje. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el canal? Las ondas sonoras. Gracias, mami. ¿Cuál es el código? Lingüístico. Español. ¿Cuál es el referente? Referente. Referente es el tema. Referente es el tema. ¿De qué habla? ¿De qué habla? Las fotografías. Correcto, ese es el referente, las fotografías. Correcto, señor. ¿El contexto? El profesor de lenguaje dijo, ¿aparece el salón de clase? Automáticamente. Por deducción, será eso. ¿Sí o no? Correcto. Por deducción, será el salón de clases. ¿Está bien? Correcto, señor. Vamos a la 2. En el salón 1, Carlos Augusto comenta el poema 20 para sus compañeros. ¿Quién es el autor? Dime, ¿quién es el autor del poema 20? Pablo Neruda. Vamos, quiero que me digas, ¿quién es el emisor ahí? ¿Por qué Carlos Augusto? Felicitaciones. Subrayame esa palabra comenta. Subrayame esa palabra comenta. Cuando comentas, ¿interviene tu punto de vista? Háblame, ¿sí o no? Te conviertes en emisor. Entonces, ¿quién es el emisor? Carlos Augusto. ¿Quién es el receptor? Compañeros. ¿Cuál es el mensaje? El contenido del comentario. ¿Me dejo entender? Toda la información, toda la idea que ha comentado Carlos Augusto. ¿Me dejo entender? Ya, entonces el contenido del comentario. Correcto. ¿Cuál es el canal? Ondas sonoras. ¿Cuál es el código? Lingüístico. Español. Correcto. ¿Cuál es el referente? Comenta del poema 20. Y ese poema 20 habla del poema 20. ¿Cuál es el tema? El tema. ¿Habla del amor o habla del desamor? La desolación, el desamor. Correcto, ese es el tema. Y cuando Carlos Augusto comenta, ¿va a salirse del tema? ¿Va a comentar de otra cosa? ¿O siempre tiene que mantener ese tema? Obviamente que tiene que mantener esa temática. ¿Está bien? Correcto, señor. Vamos, ¿cuál es el contexto? El salón 1. Correcto, vamos a la 3. En el salón de clases, María Fe lee la obra Los ríos profundos para los profesores. Dios mío, a ver. En el salón de clases, María Fe lee la obra Los ríos profundos para los profesores. Correcto, vamos. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el autor? José María Arguedas. ¿Quién es el receptor? ¿Quiénes son los receptores? Los profesores. ¿Y María Fe quién es? María Fe sería agente transmisor. Correcto, señor. Vamos, ¿cuál es el mensaje? El contenido de la obra. Gracias. ¿Cuál es el canal? Ondas sonoras. ¿Cuál es el código? Lingüístico español.
Correcto. ¿Cuál es el referente? Los ríos profundos. Habla de los ríos profundos. El tema, papi. El tema. Siempre vaya al tema. ¿Los ríos profundos de qué tema habla? Como un subtema puede ser discriminación. ¿Pero cuál es el tema? La vida del resto. Puede ser como subtema. ¿Otro? Gracias. El conflicto de dos mundos. El tema es el conflicto de dos mundos. ¿Cuáles son esos dos mundos? Andino y occidental. Date cuenta. Ya, el conflicto de dos mundos. Andino y occidental. Ese es el tema. Ese es el referente. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? El salón de clases. Gracias. Tipos de la comunicación. Vamos entonces, la 1. Vamos, la 1. Dice, en la sala de su casa, el profesor Rodrigo escucha el programa radial Era Tabú. El profesor Rodrigo escucha el programa radial Era Tabú. Dale. Dale, dime. Lingüístico. Indirecta. Habla. Unilateral. Pública. Interpersonal. Auditiva. ¿Me dejo entender? Cuando entiendes es así. Cuando entiendes es así. No hay problemas. No hay errores. Vamos a la 2. Edinson escribe una carta a sus parientes lejanos. Escribe una carta a sus parientes lejanos. Lingüística. Indirecta. Unilateral. Privada. Interpersonal. Visual. Si es una carta, ¿cómo vas a captar el mensaje? Con la vista. Vamos a la 3. Paolo y María Fe chatean amenamente durante el día. Habla. Lingüística. Indirecta. Bilateral. Privada. Interpersonal. Y visual. ¿Me dejo entender? Mira cómo sale, ¿no? Cuando entiendes es así. Vamos a la 4. Los herederos leyeron un testamento escrito para ellos años atrás. Lingüística. Indirecta. Unilateral. Privada. Interpersonal. Porque es para sus parientes. Visual. ¿Entendido, no? Vamos a la 5. La lectura de una obra de los ríos profundos en la azotea de la casa. Lingüística. Indirecta. Unilateral. ¿Privada o pública? La obra no solamente salió para ti. Pública. Interpersonal. Visual. Dime, ¿sí o no? Dime, cuando entiendes, ¿es fácil o no? Habla, ¿sí o no? Esa es la forma, muchachos. Vamos a las preguntas. ¿Está bien? Lee. 1. El modelo de la comunicación retórica, ¿de quién es? Modelo retórico, ¿de quién es? Aristóteles. Quiero que me diga, ¿para Aristóteles cuántos elementos? Para Aristóteles, ¿cuántos elementos? 3. ¿Cuáles son? Vamos, ¿cuáles son? Las minitas. No sé si se va a romper, ¿no? Ya, quiero que me digas. Vamos. Es para Aristóteles, ¿no? Aristóteles, ¿cuántos elementos considera? 3. ¿Cuáles son? Orador, discurso, auditorio. Oda. ¿Sí o no? Orador, discurso, auditorio. ¿Orador quién es? Emisor. Auditorio, receptor. Discurso, mensaje. ¿Qué alternativa? Dedo, gracias. 2. La comunicación visográfica se aprecia en... Acabas de hablar. Claro, una comunicación visográfica es una comunicación escrita. Entonces, una carta de amor. Correcto. 3. Es el elemento que interfiere en el proceso de comunicación. Eso viene a ser el ruido. Vamos a la 4. Se le conoce como el proceso que realiza el emisor cuando ejecuta la acción de corroborar la efectividad de su propio mensaje. La retroalimentación. Claro, felicitaciones. Muy bien, vamos a la 5. Cuando se da una comunicación oral, sea una conversación cotidiana, sea una charla de lingüística, ¿el canal se utiliza? Las ondas sonoras. Vamos, la 6 son seres, cosas que son representados en el mensaje. Referente, claro. Recuerda que el mensaje es algo general.
Y la parte específica viene a ser el referente. Hay que tomar en cuenta eso. Gracias. Vamos a la 7. Nos ayudan a precisar el significado de un término o totalidad del mensaje. Elemento que determina el sentido del mensaje. Contexto. ¿Sí o no? Ahora escúchame. Un sacerdote le pide a su devoto que le diga una oración. Ese devoto, ¿con qué oración le va a responder? ¿Con una oración gramatical o con una oración religiosa? Religiosa. ¿Quién determina eso? El contexto. El contexto determina el sentido del mensaje. El profesor de lenguaje le pide a su alumno que le diga una oración. El alumno le responderá con una oración religiosa o gramatical. Gramatical. ¿Quién determina eso? El contexto. Date cuenta. Muy bien. Sigue, sigue. 8. Luis fue a la biblioteca a leer, pero el libro que cogió estaba roto. Ah. ¿Quién está fallando ahí? El canal. El canal. Correcto, señor. Vamos. La 9. Futuro lee una novela de amor. ¿Qué elemento cumple en la comunicación? Cuando dice ¿a quién hace referencia? A futuro. ¿Y futuro quién es? Claro, ¿es el emisor o es el receptor? Ya, su otro nombre de receptor. Destino. Correcto. Vamos, 10. La desnutrición infantil es un tema. Subrayame la palabra tema. Subrayame la palabra tema. Correcto. Vamos, cuando hablamos acerca de tema, ¿qué elemento es el tema? Referente o realidad. Esa es la respuesta. La B, ¿está bien? ¿Habla, está bien? Sí. Muy bien. Vamos a la 11. Maribel y Juan se envían mensajes mediante WhatsApp como muestra de amor que se tienen. En caso anterior, ¿qué clase de comunicación se produce? Ajá. ¿Está bien? Se envían mensajes mediante WhatsApp como muestra de amor que se tienen. Dale, vamos. Habla, 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 habla. Acá. Analízame acá. Lingüística. Indirecta. Bilateral. Privada. Interpersonal. Visual. Gracias. ¿Qué alternativa sería? La A. Vamos a la 12. Con mi llorar las piedras se enternecen. Uy. Eso es una poesía, ¿sí o no? ¿Qué alternativa? ¿Qué alternativa? Felicitaciones, muchachos. La respuesta correcta sería la E de enano. ¿Por qué? Porque te pide elementos. Porque te está pidiendo elementos de la comunicación. Y si tú me marcas la A, poética, no es elemento, es función. Ahora sí. Entonces la respuesta correcta sería la E, mensaje, correcto. 13. La anfimología dentro del proceso comunicativo se considera como... ¿Qué cosa es la anfimología? Expresión que tiene doble sentido. Las expresiones que tienen doble sentido, ¿ayudan o impiden? Ya, impiden. ¿Todo lo que impide? Ruido. Gracias, muy amable. Correcto. 14. Cuando llegamos de viaje el día viernes, encontramos una nota que decía, mañana doy una fiesta en mi casa, te invito. Pero en el recado no aparecía la fecha, razón por la cual ya te he dicho todo. ¿Cuál sería? ¿Qué dice? En el ejemplo anterior ha fallado en la comunicación. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿El mensaje? Lo que está fallando es el contexto. Claro, pues te está diciendo no aparece la fecha, lugar, espacio, tiempo. Claro, pues. Contexto situacional o circunstancia. Su otro nombre, circunstancia, señor. ¿Qué alternativa? La C. Vamos a la 15. En el proceso comunicativo, ¿cuál es la fase intermedia para el emisor y el receptor? Entre el emisor, viaja y el receptor. Intermedia, te está diciendo, ¿ah? ¿Qué es esta? Psíquica. Fisiológica. Física. ¿Cuál es el intermedio? ¿Cuál es el intermedio? Psíquica. Fisiológica. Física. ¿Cuál es el intermedio? Habla. Fisiológica. En receptor primero. Física. Luego. Fisiológica. ¿Cuál es el intermedio? Entonces vamos. ¿Cuál es la respuesta? En el proceso comunicativo, ¿cuál es la fase intermedia para el emisor y el receptor? Fisiológico. Gracias. ¿Está correcto? Háblame, ¿sí o no? Aparte de ello, ustedes, hasta ahí me han entendido, ¿no? Háblame, ¿sí o no? Ya, rapidito, vamos a hacer otro repasito. El siguiente tema, ¿cuál viene? El signo lingüístico, muchachos. Vayamos a determinar el tema del signo lingüístico. ¿Está correcto?
Muy bien, falta rapidito nomás. Solamente faltan 1800 segundos. Nada más, rapidito pasa. Vamos, y nos vamos. ¿Considerado como el padre del signo lingüístico? ¿Mi plumón? Ah, acá está. Vamos, quiero que me digas. ¿Considerado como el padre del signo lingüístico? Habla. Ferdinande. Saussure. ¿Qué cosa viene a ser el signo lingüístico? Respóndeme con una sola palabra. ¿El signo lingüístico es? ¿El signo lingüístico es? ¿El signo lingüístico es? Gracias, mi amor. El signo lingüístico viene a ser... Habla. El signo lingüístico es... Unión. El signo lingüístico es unión. El signo lingüístico es una asociación. El signo lingüístico es una representación. Pero esa unión, esa representación, solamente es psíquica. Solamente es psíquica. Solamente es mental. ¿Entendido? Ya solamente es abstracto. Es una representación abstracta, mental, ideal. Quiero que me digas. ¿Alguna vez ustedes han representado a su chica ideal? ¿Alguna vez ustedes han representado a su chico ideal? ¿Han representado de su mente? Dime, en otras palabras, ¿me has representado o no? Habla. Ya, esa representación que tú lo realizas en el cerebro, ¿lo puedo ver? ¿Lo puedo tocar? ¿Lo puedo agarrar? El signo lingüístico es eso. Es una representación solamente abstracta, mental, ideal. No es concreta, no es real. Entonces no vayas a cometer ese error cuando te... El signo lingüístico es la unión de un objeto y su nombre. Sencillamente no. Eso no es. Métete en la cabeza. El signo lingüístico es unión. Una representación solo psíquica, abstracto, mental. No es real, no es concreto, no es material. ¿Está correcto? Ya, esa unión psíquica se da entre quiénes. Habla, ¿se da entre quiénes? Entre el famoso significado y el famoso significante. Vamos, ¿cuál es el otro nombrecito del significado? El otro nombre del significado. Habla, imagen. Imagen conceptual. Háblame, ¿sí o no? Ya, ¿y el del significante? Imagen acústica, ¿sí o no? Ya, vamos. Otro, los otros nombres, son 4. Significado. Imagen conceptual, vamos. Imagen conceptual. Contenido. Te falta 2. Imagen conceptual. Contenido. Ojo que hoy día has hecho esa clase. Cavernícola, has hecho la clase hoy día. ¿Se das cuenta o no? ¿Cómo que no? No me estás mintiendo. Rápido. Imagen conceptual. No te recuerdas. De esto nace, de imagen conceptual, nace la famosa expresión del coco. Gracias, hija. Concepto. Contenido. Y luego, idea. Con cualquiera de esos nombrecitos te va a venir en el examen. Significado, imagen conceptual. Concepto, contenido, idea. Esos son los otros nombres. Vamos, del significante. Imagen acústica. Expresión. Sonido. Pero dime, ¿ese sonido es real? ¿Ese sonido es concreto? No, es un sonido psíquico, abstracto, mental. ¿Me dejo entender? Háblame, ¿sí o no? Entonces el significante viene a ser la expresión. Viene a ser el sonido. Pero recuerda que solamente es psíquica, mental. No te vayas a confundir. Háblame, ¿sí o no? Ya, con eso, automáticamente, quiero que me digas. ¿Mínima unidad del significado? ¿Mínima unidad del significado? Sema. ¿Mínima unidad del significante? Fonema. ¿A los fonemas quién estudia? ¿A los fonemas quién estudia? Fonología. ¿A los semas quién estudia? Semántica, señor. ¿Y al signo lingüístico? Al signo lingüístico, la lingüística. ¿Me debo entender?
Por eso Ferdinand de Saussure es considerado como el padre de la lingüística. Padre del signo lingüístico. ¿Me debo entender? Háblame, ¿sí o no? Vamos entonces, apréndetelo, apréndetelo. Vamos, significado. 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 Imagen conceptual. Concepto. Contenido. Idea. Significante. Imagen acústica. Expresión. Sonido. Pero todo eso solo es psíquico. Solo es abstracto. Solo es mental. Yo sé que es desarrollado. ¿Me debo entender? Hay que tomar en cuenta eso. Mira, para que no te puedas perder, ¿ya? Para que no te puedas perder. Escúchame. Dime, si yo digo, escúchame, si yo digo gato de frente, ¿en qué pienso? ¿En qué pienso? Pienso en un animal. Cuadrúpedo. Mamífero. Doméstico. Maulla. Dime, ¿sí o no? Felino. Cuando yo digo, entonces si yo digo gato, ¿en qué pienso? Animal, cuadrúpedo, doméstico, mamífero, maulla. Todas esas características que he mencionado, ¿qué viene a ser? ¿Qué viene a ser? Significado. ¿Qué viene a ser? Imagen conceptual. ¿Qué viene a ser? Concepto. Contenido, idea. Eso viene a ser. ¿Qué pasa cuando yo te digo? ¿Qué pasa cuando yo digo perro? ¿En qué pienso? Animal, cuadrúpedo, doméstico, mamífero, ladra, fiel, o sea, yo, habla. Dime, todas esas ideas que he mencionado, animal, cuadrúpedo, doméstico, ladra, fiel, mamífero, todas esas ideas que he mencionado, ¿qué es? Significado, imagen conceptual, concepto, contenido, idea. ¿Me debo entender? Háblame, ¿sí o no? Ahora, ¿quieres conocer al significante? Dale. Mira por acá, escúchame. Si yo digo, por ejemplo, escúchame, si yo digo, es un mueble, puede tener una sola pata, puede tener 2 patas, puede tener 4 patas. Puede ser de forma circular, cuadrada, rectangular. Puede ser de plástico, puede ser de madera, puede ser de vidrio. Sirve para comer en ella, sirve para escribir en ella. ¿Qué es eso? Mesa. Y ese es el famoso significante. Imagen acústica, expresión, sonido. Pero todo eso solamente es mental, abstracta, ideal. Si yo digo animal, cuadrúpedo, felino, doméstico, maulla, todo eso es el significado. Con eso, ¿a quién hago referencia? Gato. ¿Y eso qué cosa es? Significante. Imagen acústica, expresión, sonido. No sé si te recuerdas. 1, el signo lingüístico es biplánico. ¿Por qué el signo lingüístico es biplánico? ¿Por qué es biplánico? Porque tiene 2 planos. ¿Cuáles son? Significado, significante. Dime, significado o significante son independientes, dependientes o interdependientes. Interdependientes. ¿Por qué? Felicitaciones, porque ambos en ese citan. Si no es significante. ¿Y si no es significado? Vamos, 2. Arbitrario. ¿Arbitrario por qué? Claro, es impuesto, obvio. ¿Qué más? Para un solo significado hay varios significantes. Dime, ¿sí o no? Cuando yo digo animal, cuadrúpedo, doméstico, maulla, carnívoro, en español, gato, en quechua, misi, en inglés, en francés, miau. Dime, arbitrario es para un solo significado, muchos significantes. Dime sí o no. Ya, eso es lo que nosotros debemos de determinar, muchachos. ¿Para un solo significado?
Muchos significantes. Dime, ¿multilingüismo o monolingüismo? ¿Multilingüismo o monolingüismo? Cuando yo digo gato, missy, cat, chat, ¿para un solo significado? Varios significantes. ¿Está bien hasta ahí? ¿Está bien hasta ahí? Correcto, señor. Dime, ¿motivado o inmotivado? ¿Motivado o inmotivado? ¿Inmotivado por qué? Gracias, hija. Gracias. Inmotivado. ¿Hay relación natural o no hay relación natural? ¿Hay relación natural o no hay relación natural? No hay relación natural. No hay relación natural. Porque para un solo significado, varios significantes. ¿Otro que era? Lineal. Lineal. ¿Por qué lineal? Un sonido se articula detrás de otro sonido. ¿Tú puedes pronunciar dos sonidos al mismo tiempo? Dime, ¿sí o no? Sencillamente no. Si no, ¿sabes cómo pronunciamos? Chicos, pronunciamos un sonido detrás de otro sonidito. Un sonido detrás de otro sonido. Tú no puedes pronunciar dos sonidos al mismo tiempo. No se puede. A ver, vamos, ¿cómo sería? No es ni o. Es niño. Allá, a ver, dale. Niño. Dime, ¿puedes pronunciar dos sonidos al mismo tiempo? ¿O pronuncias un sonido detrás de otro sonido? Por eso es lineal. Por eso es secuencial. Una persona no puede graficar una letra encima de otra letra. No puedes. Tú no puedes venir a decirme acá, profe, G-A-T-O, gato. No puedes. ¿Por qué? Porque tiene que desarrollarse de forma lineal. Y de forma secuencial. Por eso lineal. Luego, provecito, 4, tenemos ¿qué cosa? Inmutable. ¿Su otro nombre? Sincrónico. Ahora quiero que me digas. ¿Por qué es inmutable? Claro. Es inmutable, ¿por qué? Porque sencillamente no cambia. Quiero que me digas. Escúchame. Una vez establecida la relación entre significado y significante, cuando ya está establecida la relación entre significado y significante, ya nadie puede cambiar. Ya nadie puede cambiar. ¿Entendido? Si yo digo animal, cuadrúpedo, felino, doméstico, maulla, ¿para nosotros qué es? ¿Para todos nosotros qué es? Gato. Alguien de este salón puede decir, no, profe, disculpe, para mí eso es un toro. ¿Puedes decir toro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ya está establecida esa relación entre un significado y un significante. Cuando ya está establecida, nadie cambia. Ni tu profe de lengua. Nadie cambia. Ni tu profe de lengua. Ni el Congreso. Ni tu mamá Dina. Nadie cambia. Ni el jefe de la Real Academia, señor. Nadie. ¿Entendido? Por eso es inmutable. Pero dime, ¿con el pasar del tiempo puede cambiar o no? Ya, ¿y eso qué cosa es? Mutable. Mutable con diacrónico, señor. Esto quiere decir que con el pasar de muchos siglos, ¿qué pasa? A la larga, ¿qué pasa? Cambia. Cambia, ¿sí o no? Claro, señor. Mira, escúchame. Antes se decía amica. En el siglo XVII, ¿sí o no? Ya, en la actualidad, ¿qué decimos? Dime, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha cambiado o no? Antes era amica. Hola, amica. Hola, amiguita. ¿Te das cuenta ahora? En la actualidad, ¿qué es? Amiga. ¿Ha cambiado o no? Claro, antes era fermosa. Antes era fermosa. ¿Y ahora qué es? Hermosa. ¿Ha cambiado o no? Antes era agora. En la actualidad, ¿qué es? Ahora. Antes era nocte. ¿Ahora qué es? Noche. Antes era lectuca. ¿Ahora qué es? Lechuga. ¿Te das cuenta o no? Entonces, ¿qué ha pasado? Con el pasar de muchos años, ha cambiado. Dime, ¿sí o no? Por ejemplo, uno, armario. En el siglo XII, armario, ¿qué cosa significaba? Armario. Claro, pues hija, armario, de eso viene. Armario era el lugar donde se guardaban las armas. Por eso era armario, pues.
Ahora, en el siglo XXI, ¿qué es? Lugar donde se guarda la ropa. ¿Ha cambiado o no? ¿Eso qué es? Mutable. Recuerda cuando tu amiga te dice, amiga, estás mutando. ¿Qué está pasando? Estás cambiando, pues. Entonces, cuando cambia con el tiempo, mutable, diacrónico. Dime, ¿cuando cambia con el tiempo? Mutable, diacrónico. ¿Cuando no cambia? Cuando no cambia, inmutable, sincrónico. Un sonido detrás de otro sonido. Lineal. Para un solo significado, muchos significantes. Arbitrariedad. Multilingüismo. Arbitrariedad. Consta de dos planos que son interdependientes. Biplánico. Mínima unidad del significado. Mínima unidad del significado. Sema. Mínima unidad del significante. Fonemas. ¿A los fonemas quién estudia? Fonología. ¿A los semas quién estudia? Semántica. ¿Al signo lingüístico? ¿Me dejo entender? Háblame, ¿sí o no? Vamos a la hoja. Vamos a la hojita. Escribe los significantes de los siguientes significados. Ciencia que estudia y cura las enfermedades de los animales. Veterinaria. Instrumento para medir la temperatura. Termómetro. Aeronave que viaja por el aire. Avión. Mueble para dormir. Cama. Prenda que cubre los pies. Medias. Alhaja para los dedos. Anillo. ¿Sí o no? Háblame, ¿sí o no? Vamos. Escribe los significados de los siguientes significantes. Llegó al hospital en estado de coma. En estado de coma. Inconsciente. Vegetal. Coma el pescado. Acción de ingerir. Coloca la coma donde corresponde. Signo de puntuación. Gracias. Viajó a la capital. Lugar importante. Fue un pecado capital. Único. Importante. Único. Importante. Los comerciantes necesitan capital. Dinero. Habla, ¿sí o no? ¿Está bien? Vamos. La 1. ¿Qué principio del signo lingüístico excluye la posibilidad de pronunciar? No puedes pronunciar dos sonidos al mismo tiempo. Linealidad. Marque la alternativa correcta respecto al signo lingüístico. ¿Es un hecho psíquico? ¿Es un hecho psicológico? Sí. ¿De carácter biplánico? Claro, ¿es una representación solamente mental o no? ¿Entre un significado y un significante o no? Biplánico, correcto. Muy bien, la C. 3. La característica incompatible con el signo lingüístico. Dime, ¿es concreta? ¿Es concreta el signo lingüístico? No. Entonces, muchachos, la respuesta es la E. Muy bien. La 4. Marque la afirmación correcta sobre la arbitrariedad. ¿Sirve de prueba para la existencia de un significado con varios significantes? Para un solo significado, ¿existen varios significantes o no? Arbitrario, señor. Correcto. La pregunta número 5. El plano de la expresión del signo lingüístico es una secuencia sonora. Secuencia de sonidos. Linealidad. Correcto, señor. Está bien. Vamos a la siguiente. 6. ¿El carácter inmutable del signo lingüístico se aprecia desde el criterio diacrónico? ¿Inmutable es diacrónico? No. Entonces la 1, ¿verdadero o falso? Falso. La 2, ¿la imagen acústica del signo lingüístico está constituida por fonemas? La imagen acústica. ¿Imagen acústica, fonemas o no? Verdadero. 3, ¿la relación entre significado y significante es motivada o inmotivada? Falso. ¿Sí o no? ¿El signo lingüístico sufre cambios a través del tiempo? Verdadero. ¿Cuál sería? La C, 2 y 4. ¿Está bien? Y vamos a la 7. La mínima unidad del significante. Del significante. Fonema. Del significado. Sema. Alternativa. E de enano. 8. ¿Qué alternativa es correcta en cuanto al significado? No puede existir separado del significante. Claro, si no hay significante, no hay significado. Y si no hay significado, no hay significante. Gracias. Correcto, señor. La A sería 9.
Si una misma idea tiene en todo el mundo un idéntico significante, entonces habría una sola lengua a nivel mundial. La C. 10. ¿Qué principios se aprecian a que esto o aquello? Antes era que esto, ahora es aquello. Mutabilidad. Correcto. 11. La 11. En relación a la mutabilidad del signo lingüístico, marque la correcta. ¿Es posible la explicación solo desde la lingüística diacrónica? ¿Está bien? Claro, porque mutable tiene que ver con diacrónico. A través del tiempo cambia, ¿verdad? Correcto. La E. 12. Se sabe que 10 evolucionó de dia toxicum a tóxico. Estos cambios se dieron a nivel del significado o significante. Significante. Amiga. Fermosa, hermosa. Eso es significante. Vamos a la 14. 13, ¿no? El concepto chancho puede ser representado por cuchi, pig, cochón, ñal, etc. Eso se debe a que el signo lingüístico es arbitrario. 14. Una vez fijada la relación entre significado y significado. Ah, ya hemos hablado de eso. Nadie puede cambiar. Cuando no cambia, inmutable, sincrónico. Date cuenta, cuando no cambia, inmutable, sincrónico. Cambia con el tiempo. Mutable, diacrónico. Hábleme con las dos palabras, ¿ya? Cambia con el tiempo. Mutable, diacrónico. No cambia. Inmutable, sincrónico. Ya, vamos. ¿Cuál sería? Vamos entonces. La 14 sería alternativa. Dedo. 15. Marque el enunciado correcto en relación al signo lingüístico. ¿Es una asociación abstracta? ¿Es una unión abstracta? ¿Solo es mental? Verdadero. La E. 16. Cuando decimos que no se puede pronunciar dos sonidos al mismo tiempo. La linealidad. ¿Ves qué fácil? 17. El signo lingüístico es la asociación dicotómica e indisoluble entre el contenido e imagen acústica. La E. Correcto. 18. El principio de la linealidad del signo lingüístico se comprueba a través de el principio de la linealidad. Claro, el principio de la linealidad del signo lingüístico se comprueba a través de la articulación. Pero ojo, esta articulación solamente es abstracto, mental, ideal. No es esa articulación que tú dices, no, niño, te amo. No es esa articulación real. Es una articulación solamente psíquica, abstracta, ideal. ¿Me dejo entender? Está bien, la C. Siguiente, señor. Perdón, la B, no. La B. 19. Marque la alternativa incorrecta con relación al signo lingüístico. Incorrecta. ¿El significado tiene un único significante? Falso. Vamos a la 20. Los planos que conforman el signo lingüístico son estudiados por la... ¿Quién estudia? A los semas, ¿quién estudia? La semántica. A los fonemas, ¿quién estudia? La fonología. Chicos, ¿me han entendido? Habla, ¿me han entendido? Bien, muchachos, que tengan una lindísima noche. Muy bien.